Gloria a Dios, estamos reunidos alabando al que vive para siempre con tremenda gratitud en nuestras almas por siempre bendecirnos y acordarse de nosotros. Quiero suplicarle, hermano amado que me escucha, que abramos el libro del Éxodo, capítulo 19, por favor. Libro del Éxodo, capítulo 19. Vamos a estudiar una palabra que el Espíritu del Señor dejó para nosotros ahí. Hermano, definitivamente el Evangelio no debe ser un evangelio mental. El Evangelio no puede ser un evangelio que Dios le va a hablar a la mente de los hombres. El Evangelio es un evangelio que se predica a través del cuerpo al alma, pero que está diseñado para ministrar los espíritus. Damos gracias al Señor porque este es el día que ha hecho Jehová nuestro Padre Celestial. Él ha sido bueno para con nosotros sus hijos. Hermano precioso, escuche, yo quiero tomar como base el capítulo 19 del libro del Éxodo. Capítulo 19 del libro del Éxodo lee de la siguiente manera: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Por qué dice en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel? No porque ahí empezara o comenzara todo, sino porque Dios iba a llevar las propias crónicas en años de la salida de Israel. Y vemos que Dios hizo una datación de las fechas, porque nosotros ahora sabemos que iba a pasar Israel caminando 40 años en el desierto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí todo Israel delante del monte. Yo creo que nosotros los humanos nos sentimos mucho más seguros, nos sentimos mucho más confiados habitando cerca de estructuras grandes. Ya sea, hermano, de edificios gigantescos, ya sea a través de gente de mucha plata, de países de mucho dinero, pero el alma natural humana le enseña que debe de refugiarse en lugares muy altos. Israel dice que acampó delante del monte y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Hermano, escuchen, ¿por qué mencionó Dios a Jacob? Si ya Jacob estaba muerto, si ya nuestro padre, hermano, que peleó contra el ángel y murió llamándose Israel, ¿por qué Dios utilizó el término Jacob? Porque para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. De manera que para Dios Jacobo todavía estaba en la presencia del Señor. Para Dios no había muerto Jacob, por eso el Señor le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Dios no contempla, hermano, los años que nos toca vivir en esta tierra, cuantos así nos regale Jehová, como la totalidad de nuestros años, ni los futuros ni los pasados. Porque el capítulo 38, amados hermanos, del libro de Job dice que muchos eran los días de Job antes que existiera la misma tierra. Job ya existía. Entonces vea qué tremendo, hermano, porque le dijo: así de irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hizo a los egipcios y cómo tomé sobre las alas del águila y os he traído hasta mí. Y ahora pues, si diréis o diereis oído a mi voz
y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren, hermanos, o sea que Dios desde el inicio le ha pedido al hombre exactamente lo mismo, independientemente si es desde el Éxodo, desde antes del Éxodo, si es desde nuestro padre Adán, desde Noé. Pero Dios siempre le ha pedido a aquellos que con Él caminan, que caminen en santidad, que caminen, hermanos, respetándole a Él. Le agrada la obediencia. De hecho, uno de los frutos que la Biblia menciona en el libro del Gálatas es precisamente la obediencia, hermano precioso. Y mire cómo se regocija Dios en la alabanza y en la obediencia de su santo pueblo, que aquí el Señor les dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Hermano, mire, si uno guarda los mandamientos de Dios, porque aquí está claro, Él dice que entonces nos va a hacer un pueblo especial para Él. Ahora, si usted lo nota, esto no es algo que uno pueda hacer por su propia voluntad. Eso es falso, hermano. Pero yo quiero traer a sus corazones el siguiente pensamiento en el amor de Cristo Jesús nuestro Señor. Escúcheme, hermano. ¿Por qué el mensaje de hoy, primero el poder y luego la revelación o la instrucción? ¿Por qué el mensaje de hoy se llama primero el poder y luego la enseñanza, luego el logos? ¿Por qué se llama así? Fíjense, hermanos, que cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el principio, en el libro de Génesis, ahí no menciona a Dios, hermano, que Él hubiese dado mandamientos, ni siquiera que su voz hubiese salido, sino la paloma en figura del Espíritu Santo aleteaba, hermano, sobre las aguas, porque era el poder de Dios que después se iba a transformar en la palabra de Dios, cuando dice la Biblia: y dijo Jehová, dijo, sea la luz. O sea, primero se movió el poder del Espíritu Santo, amén, dando vueltas, revoloteando sobre la tierra, viendo qué había quedado. Ese es el poder de Dios. Y de ahí Él dijo: sea la luz, apartó las tinieblas, hermano. Y nosotros los humanos podemos testificar que Dios ha hecho eso exactamente con nosotros, hermano. Porque nosotros habitábamos en tinieblas, hermano, de mi corazón. Nosotros habitábamos separados de Dios, peleados con Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero sentíamos la protección de Dios. Claro que sí. A pesar de llevar vidas descontroladas en cualquiera de los segmentos que a usted le haya tocado vivir, todos tenemos experiencias en las que Dios nos salvó, nos libró, nos protegió, nos ayudó, sin nosotros conocerle a Él como Él era. Pero mire cómo Dios se manifestó a Israel de la siguiente manera. Un día aparece un viejito, hermano, si usted quiere, desconocido a Israel. Ya no era aquel Moisés hermoso de niño que salvó la hija de Faraón de la muerte allá en el Nilo, hermano, ya no. Ahora, hermano de mi corazón, ya él era un anciano, desgastado, hermano, que el sol del desierto había hecho mella ya en su cuerpo. Ya un hombre de 80 años, hermano, que se acercó a los ancianos de Israel, fíjese, y le dijo: Moisés, ¿y cómo me van a creer que tú me enviaste? ¿Quién me manda? Diles que te envía el gran yo soy, que te envía el yo soy. Y con estas palabras se presentó Moisés delante de los ancianos de Israel, que tras 400 años de cautiverio se habían numéricamente, hermano de mi corazón, extendido a tal extremo que 600,000 hombres salieron
de Egipto sin tomar en cuenta a los niños y tampoco a las mujeres ni a los ganados, sin tomar en cuenta a los egipcios y a pueblos extranjeros que se agregaron al Señor. Hermano, mire cómo la tierra se ha expandido numéricamente. Mire cómo los humanos ya no somos un grupúsculo, hermano. Cómo la tierra ya se llenó de humanos, hermano, de mi corazón. Perdonen, ovejas, solo quiero compartir este link para aprovechar que hay unos hermanos que siempre nos ven y enviarles la dirección para que ellos se gocen con nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Alabanzas a Jesús para siempre, porque Él ha sido bueno para con nosotros, hermano, tan bueno que es Dios. Siento su presencia. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu poder, oh Dios mío, gracias. Oh, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, divino Dios. Y miren pues, hermanos, cómo la Escritura nos enseña a nosotros que cuando llegó Moisés por su pueblo a Egipto, Dios se mostró con poder. Note lo que le estoy diciendo. Ahí ni sabía Moisés, supongo yo, que Dios habría de darle instrucciones en piedra, hermano. Ahí ni sabía Moisés, hermano, quién era el Dios que lo estaba llamando a él. Pero el pueblo le creyó a él por el poder que andaba Moisés de parte de Dios, hermano. Porque tiraba la vara y la vara se transfiguraba en serpiente, hermano. A la voz de él aparecía sangre en los ríos, pestes de moscas, pestes, hermano, de todo tipo de plagas como las ranas, los tábanos. Note, llegó con demostraciones del poder. Llegó, como dice Pablo, yo no vine a hablarles a ustedes con palabras de vana sabiduría, sino con demostraciones del poder. Y fíjense, hermanos, que si algo traía Jesús, si algo marcó la diferencia de la venida del Cordero, fue el poder que en él habitaba, hermano. En esta iglesia hablamos el domingo pasado que todos los que llegaron a ver a Jesús, todos los que iban enfermos, a todos los sanó el Señor, hermano. Mire qué belleza, hermano. Qué belleza caminar con Cristo, hermano, siempre. Pero más en ese tiempo maravilloso, que se vio el poder, pero hermano, sin parangón del poder de Dios. Pero esto se lo digo amén de lo siguiente, que el Señor Jesús vino a traer poderes del cielo, pero las instrucciones para la iglesia se las dejó a otros encargados de él. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque a mí me interesa sobremanera que prestemos atención. Moisés tuvo poderes divinos de Dios, pero la Biblia enseña que hasta que salieron de Egipto, mire, el Señor llamó a Moisés al monte Sinaí, tanto que en el capítulo 20 y versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte humeaba, y viendo el pueblo esto temió y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mire, hermano, qué terrible es la gente, hermano. Si al final de cuentas se va a morir uno porque uno oyó la voz de Dios, pues morirse, qué mejor recuerdo, hermano, que haberse muerto uno oyendo la voz de Dios. O no sé si están de acuerdo ustedes. ¿Para qué quiero yo una vida de 1000 años ausente de Dios, hermano? Mejor un día en sus años que 1000 fuera de ellos, dice el Salmo. Ahora note, oveja, por favor, note que el monte, hermano,
el monte Sinaí era un monte que causaba miedo, que causaba terror, porque lo que habían ahí eran relámpagos, era potencia de Dios. Mucha gente, hermano, no se acerca al evangelio porque ven el poder de Dios, porque ven las liberaciones y en sus almas tienen miedo. Lógicamente sienten miedo por su conducta con la que el humano se mueve delante de Dios sin Él. Pero hermano, esa fue nuestra experiencia. Yo recuerdo cuando yo llegué la primera vez a Elima en el año 87, 86. Para mí fue un golpe emocional ver aquella gritería, aquel movimiento espiritual que ahí había, hermano. Ver a la gente llorando, hermano, y a la vez riéndose. Entonces, aquí, hermano, de mi corazón, la gente tenía temor. Entonces, note, ya había poder, pero no había mandamientos. Porque Dios nos sacó a Israel a través del conocimiento. El conocimiento, el diablo se lo había dado a Faraón y a Egipto. Porque lo primero que hace un país, hermano, cuando logra soslayar a otro país, es ver qué conocimiento tiene, dónde están sus científicos, sus iluminados, y ver qué cosas tienen ellos que necesita su propio reino. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a traerse los científicos alemanes para terminar todos los experimentos que se quedaron a medias en Alemania, dentro de los cuales se vino un alemán que se llamaba Ernest von Braun. Ese hombre era nada más y nada menos que el inventor de las turbinas, de la propulsión a chorro, hermano, que es la que usan los aviones, que iba a desplazar las hélices por una explosión a chorro. Entonces le perdonaron la vida, no lo metieron en preso, sino que fue encargado, hermano, de científicos de Estados Unidos, y que también participó en el experimento Manhattan, que tuvo a bien realizar la primera explosión nuclear. Entonces, Dios no mandó a Moisés, que era un hombre que se calcula, hablaba por lo menos 9 idiomas, hermano. Que Pablo fue instruido en las salas de Faraón, dice la Biblia. Y que él menospreció las riquezas de la casa de Faraón y prefirió las humillaciones, los vituperios de Cristo. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, escúchame, Moisés no llegó con retórica, con hermenéutica, con homeléutica, no, hermano. Sinceramente, la gente en el mundo está harta, hermano. Y nos han hartado hasta los mismos políticos, hermano. Que cada 5 años, 4 años, yo no sé cuál es el periplo, hermano, político de su país, pero redunda en esto. Vuelven a salir con ofertas, ofrecimientos, promesas, y al final de las cuentas, ellos han matado en los pueblos, en el corazón de los pueblos, la credulidad hacia la política, hermano, a causa de tanta mentira. Entonces nuestro padre Moisés no llegó, hermano, con grandes alegorías, no, hermano, él llegó, es más, la Biblia dice que cuando Dios llamó a Moisés, él le dijo, ¿por qué me escoges a mí si yo soy tartamudo? Soy tartajo, hermano. Usted no se acuerda, hermano, cuando vio por primera vez a su novia, pues, hasta tartajo se puso, ¿cómo estás? Le dijo. Entonces, Moisés no llegó, hermano, hablando con tremendas palabras, sino con demostraciones del poder. Ahora mire, en el capítulo 20 del libro del Éxodo y capítulo 1, habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Por si a usted se le olvidó que era Egipto, era una tierra de esclavos, era una tierra de servidumbre. Y le dijo el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire qué más le dijo: no te harás imagen
de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Oh, gloria a Dios para siempre. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Estoy leyendo el libro del Éxodo en el capítulo 20, el Decálogo. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que había gente, hermano, que amaba a Dios y guardaba sus mandamientos. Mire lo que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo será para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia. Dice, mira, hermano, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y también la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, mas reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mire, o sea que no solo lo bendijo, además puso santidad en el séptimo día. Honrarás a tu padre y honrarás a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra y que Jehová Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Mire, hermano, mire los mandamientos en que Dios resumió todo el evangelio de Moisés. Usted se recuerda que Moisés traía 2 tablas de piedra en sus manos, y en las tablas venían, hermano, los mandamientos, que si eran estos o eran otros, yo no lo sé, pero pues Moisés quebró las tablas en un enojo, hermano, y aquí tuvo él que hacer otro juego de tablas y Dios dictarle lo que él ahora iba a escribir. Pero lo que yo quiero testificarle es que por qué no le dio esos mandamientos a Israel en Egipto. Porque en Egipto Dios no le entregó la ley constitutiva del Espíritu de Dios, sino se los dio ya que estaban en el desierto. Miren, hermanos que me escuchan, hermanos que me ven en cualquiera parte de esta hermosa tierra, mientras dure. Dios a mí, hermano, en el mundo, y creo que a ustedes, si nos hubiese dado sus leyes, ninguno hubiéramos venido al evangelio, hermano. ¿Cómo íbamos a poder honrar a Dios si no teníamos dominio de nosotros mismos? ¿Alguien que pueda decirme amén esta tarde? Nadie hubiéramos venido, hermano. Si todavía la gente sabe qué dice, cuando uno les dice que se tienen que bautizar, la gente le dice a uno, usted, es que esta es mucha responsabilidad. Hermano, todo es una responsabilidad. Desde que se sienta uno a manejar un carro es una responsabilidad. Por uno mismo, por los que lleva, por los de afuera. Si uno se sienta en un restaurante a comer, es una responsabilidad. Si uno se mete a tener familia, es responsabilidad. Si uno mete a los niños a la escuela, todo es responsabilidad, ovejas. Nunca nos hubiéramos metido. Por eso, aún para el matrimonio, ¿sabe qué hace Dios? Enamorar a las 2 personas. Que si lo primero que hacen es, bueno, ¿cuánto ganás vos?
¿cuánto gano yo? Vamos a agarrar todo tu sueldo y el mío lo vamos a ahorrar. Y que, mira, hermano, ya nadie se casa, hermano. Ahí se agarran a cebollazos. Ay, ¿por qué no nos gastamos tu sueldo y ahorramos el mío? Ahí estuvieran planeando todavía si se casan. Pero cuando hay amor, hermano, no salen a veces las cuentas. ¿Y qué es lo que hace la gente? Trabajar más para poder mantener ese hogar. Entonces, escuche, Dios primero mandó poder. La gente, para poderse enamorar, primero tiene que tener poder en sus almas. Para poderse casar con alguien, primero debe de enamorarse, hermano, de mi corazón. Gracias, amigo. Y poder así caminar delante de otra persona. Yo conozco gente que lleva 10 años casada y no le sabe ni siquiera el número de DPI a su esposa, hermano. Ni siquiera le sabe los 2 apellidos a la mujer. ¿Cómo se llama tu mujer? López y Buenzabo. No. Empieza con ese, pero termina, cáigame bien, no sabe, hermano. Mira, ¿y cuánto calza tu mujer? 48, dicen, el que fuera Pluto, hermano, uno sus zapatos de este vuelo. Entonces, note usted, oveja, que realmente Dios mandó poder. El conocimiento se va a dar en el camino, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y eso lo hizo con Israel, pero también con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque detrás de Moisés se levantó Josué. Y Josué ya pudo, hermano, levantar cimientos, pared, ya poner, hermano, parangón, poner muro perimetral dentro de Canaán, cosa que Moisés no pudo. Moisés solo vio de lejos la tierra prometida y falleció, hermano. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, y en la cruz del Calvario él vio todo el horizonte, hermano, desde el Calvario, desde el monte Calvario, él vio todo. Ahora note, hermano de mi corazón, por favor, que en el caso de Moisés, él no pudo ver las grandezas de Canaán, pero vio los poderes del desierto. Él vio las grandezas que tenía como hijo de Moisés en el palacio de Faraón. Pero él dijo, no se compara, hermano, porque él tenía aire acondicionado en el desierto, hermano. ¡Qué belleza! Porque nuestro padre Moisés caminó en la sombra debajo del sol del desierto. Y había, hermano, comida, había agua, y en la noche había calor y luz con la lumbrera. ¿Qué más le puede hacer falta al hombre cuando camina con Cristo? Cuando se camina con Cristo, con poco que uno tenga, uno se siente agradecido. Alabanzas al nombre del Señor. Pero cuando no se tiene a Cristo, aunque se tenga de todo, nada le gusta a uno, hermano. Con nada está uno contento, hermano. Es que no sé qué ropa ponerme, dice. Hoy me voy a vestir todo de negro, dice, puchica, como que a un cementerio va, hermano. Hoy me voy a poner toda de color neón, a 1 kilómetro lo miran a uno, hermano, porque nada quiere el humano sin Cristo. Pero cuando se está con Cristo, una tortilla y frijoles y arroz, hermano, le damos gloria al Espíritu Santo porque es bueno, en grande manera con nosotros. Y entonces escuche, hermano, Dios dejó de encargado a Josué, y Josué ingresó a Israel, a Canaán, y ya pudo, hermano, la escuela hebrea desarrollar el texto que ha venido hasta nuestras manos, como lo que conocemos como la Biblia o Biblos, que es juntura de libros. Eso significa la Biblia o Biblos. Pero no solo fue ese caso, porque en el tiempo de nuestro padre, el rey David, hermano, él peleó a espada, él peleó a lanza, él peleó a arco, él peleó a honda, él peleó a cuerpo, hermano. Él era un paladín de Dios, que peleó las batallas de Jehová. Que él dijo,
dijo Jehová, contigo ejércitos derribaré. Aleluya, lo mismo el león, que lo mismo el oso, lo mismo Goliat, aleluya. A todos los he derribado en tu nombre, y caerán 1000 y caerán 10,000, mas a mí no llegará. Alabanzas al nombre de Dios. Tu ángel acampan derredor de mí, él me guarda y me defiende, aleluya. Muchas bendiciones, muchos saludos a mi hermano Juan Fran López, que en el mes de mayo estará arribando a 1 año más de vida. A finales de este mes, su amado padre, nuestro hermano Giovanni, va a estar de manteles largos, dándole gracias a Dios, porque a pesar de que estamos en el mes de marzo, donde en este mes se cumplen 2 años, hermano, de aquel encierro satánico que nos hicieron los hombres, primordialmente la Organización Mundial de la Salud, o la OMS por sus siglas en español. Y a pesar de eso, todavía estamos de aquí dándole gloria a Dios y levantando culto a su santo y maravilloso nombre, agradecidos por su misericordia. Hermano precioso, pero el rey David a pura espada levantó su reino, a puro ejército, a pura batalla, a pura contienda. 40 años reinó David, y todos los días, figurativamente, fueron días de guerra, de conflicto, de batalla, hermano, como nos toca a nosotros, para ver nosotros poseer la tierra que Dios nos dio, que es Canaán. Todos los días son días de batalla. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. Dígame si alguien no tiene una aflicción hoy, un pensamiento, una necesidad, un problema. A los niños como Dani, que está aquí, tal vez nos diría, pastor, yo tengo el problema que tengo una materia que se llama ciencias naturales y no se me queda el tema de los herbívoros y sabes qué, hermano. Porque todos tenemos luchas todos los días. Ahora, hermano, escúcheme. Pero tras la muerte del rey David, gobernó, fue su relevo Salomón. Y la Biblia enseña que Salomón escribió y habló y habló. Y mucho de lo que él dijo, hermano, no quedó escrito porque era demasiada la fuente de conocimiento que él tenía. De hecho, de Salomón solo se mencionan 2 guerras. De David, hermano, ay Dios, ya viejito, y andaba peleando todavía David, hermano. O sea que no crea usted, hermano, que los demonios respetan a la 3ª y a la 4ª edad, hermano. Que ya en la 3ª edad no se enoja uno, ay Dios. Y lo peor que ya en la 3ª o 4ª edad se enoja la gente. Y de ahí se le olvida por qué se enojó, hermano. Ahí me recordás por qué me enojé, le dice el viejito a la esposa, hermano. Entonces, tenemos que entender, ovejas, que nosotros cada día es día de batalla, pero de grandes victorias también. Y cuando David muere, toma el poder Salomón, que él tenía estudiado. Salomón no sabía usar la espada como su papá, el arco como su papá, el escudo como su papá, la bayoneta, la lanza, no. Pero él, hermano, le dieron un lapicero y una hoja y se puso a escribir y a escribir el libro de Lamentaciones, el libro, hermano, del Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, ovejas del Señor. Era un hombre lleno del poder de Dios. Nota lo que le digo. Primero fue el poder que había en David. Y después llegó Salomón con el conocimiento. Porque si Dios nos revelara sus misterios, ¿qué le pasaría a la gente?
que seguiría a Cristo solo por las revelaciones. Y no les dijo Jesús, pues ustedes me siguen porque les doy de comer. O sea que Jesús no multiplicó el pan una sola vez. Él hizo comida, aparecer comida, saber cuántos cientos de veces Israel se iba comido, bendecido y lleno por el poder de Dios. Pero oiga, hermano precioso, qué tremendo esto, que a la muerte de David fue tal el poder de Salomón que se pudo levantar templo y cayó el fuego de Dios y rompió los turnos, hermano. Pero si eso no le alcanza, con el temor y el temblor de Dios, yo quiero seguir adelante para leer delante de ustedes lo que la Biblia preciosa nos enseña el día de hoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos alaban a Cristo y dan gracias? Quiero bendecir a mis hermanos Pati Meléndez de López, a mi hermano Raymond Coleman, from Palín, brother Raymond. All the people bless you. Maíba, te bendecimos. Hermano Juan López, gloria sea al nombre del Señor por su misericordia y por su grande poder. Hermano Robert Antonio Sandoval, Silvia Boche, damos gloria a Dios por sus vidas, hermano. Escucha, hermano. Pero vino Dios, hermano, escuche. Vino Jesús con tal poder. Sin embargo, a la gente le habló en parábolas. ¿O no le habló en parábolas el Señor? Y les habla en parábolas para que no entiendan, dijo el Señor, hermano. Porque no siendo que me entiendan, tenga que salvarlos. Por eso es que la gente se burla del evangelio mientras no lo conoce, como nosotros cuando estuvimos alejados de Dios en nuestros delitos y pecados, nos burlábamos de lo que no conocíamos, porque no teníamos la mente de Cristo, sino la mente animal, ánima, que la Biblia dice. Ahora mire, hermano, Cristo era el poder contenido. Y Él les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque detrás de mí viene el relevo, como vino el relevo tras de Moisés en Josué, como vino el relevo tras de David en Salomón. Y ahora va a venir el relevo del Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda la verdad. Alguien que diga amén. Ahora miren, ovejas, esto es tan cierto, hermano, que cuando el Señor se fue, Pedro y Juan iban a orar a un templo y levantaban, hermano, a los que estaban paralíticos ahí. Tremendos milagros hacían, pero no llevaba una orden la iglesia. La iglesia no tenía una ruta llena de poder, pero sin estructura, hermano. El apóstol Pedro, que era el hombre del poder, el que andaba como que era ninja, hermano, sus dos cohetes ahí o sus dos espadas, a mí nadie me toca, soy de Zacapa, tierra caliente. Tal vez allá en Israel hay una tierra que se llama Zacapa, hermano. Pedro, el hombre valiente, pero que no sabía dirigir la iglesia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Levantó detrás del poder, como vimos desde el capítulo 1 del Génesis. Levantó detrás del poder al apóstol Pablo, que él traía el conocimiento. Se sabe que al igual que Moisés, Pablo hablaba entre 9 y 11 idiomas, hermano. Ahora escúchenme, ovejas, porque en el libro que habla sobre nuestro padre Elías, dice que Elías se metió en una cueva, un hombre que tenía poderes, que oraba y bajaba el fuego, oraba y dejaba de llover, oraba y volvía la lluvia, oraba y se levantaban los muertos.
muertos, oraba y descendía fuego del cielo y consumía los baales. Y un día se metió en una cueva por depresión. Alguien que diga, hermano, yo estoy deprimido. ¿Y sabe qué fue lo único que lo sacó a él de la depresión? Que llegó Dios a manera de un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Hubo un fuego, hermano, terrible, y no iba Dios en el fuego. Hasta que un silbo apacible, desde ahí oyó el Hijo de Dios y salió, hermano, del escondite donde estaba él guardado. Hermano, que me oyes, en cualquier latitud de esta hermosa tierra, ¿no será que te caíste en una tremenda depresión, en una ansiedad, en una angustia, en una soledad, en la que nadie te saca ni a gritos, ni a batalla, ni explicándote, ni llevándote con el psicólogo, no, hermano, nada, pero vas a escuchar la dulce palabra de Dios, porque la Biblia dice: cayeron sobre mí como palabras en cuerdas de amor tus palabras. Le damos palmas al Señor. Oh, hermanos, siento el poder de Dios. Entonces note, Pedro fue, déjenme usar el término, fue desplazado y Dios levantó al relevo de Pedro, que era el apóstol Pablo. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Pablo escribió 14 de las 27 cartas y Pedro escribió solamente alguna carta para la iglesia, hermano, de un par de capítulos, porque el poder no es tanto lo que yo sé, hermano. Mire, hermano, perdone, hubo un boxeador, mi primo, que se llama Mike Tyson, hermano. Ese tipo, hermano, llegaba a pelear y por allá zumbaba a la gente, hermano. Como pasó en un país que yo conozco, un alcalde, hermano, que él quería boxear, hermano, y por allá zumbó el pobre, creo que en el primer round, hermano. En lo que fui a traer agua, yo cuando vine, hasta los bomberos llevaban al pobre señor, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos alegres con Cristo esta noche. Miren, hermanos, yo no le iba a preguntar a Mike Tyson, perdone, ¿y usted qué profesión tiene? Ah, es abogado. ¿Qué especial, hermano? Mike Tyson, él se dedicaba a chipotear a la gente y no andaba conviendo. No, hermanos, que oiga, Pedro, él no fue llamado el perito y arquitecto de la iglesia, ese fue Pablo. Pablo, que perteneció al Sanedrín, un hombre doctor, universitario, si usted quiere. Entonces Dios lo que hizo fue que le dio poder, porque él le dijo: ¿quién eres, Señor? Tanto sabía Pablo, que no sabía ni quién se le había aparecido en el camino a Damasco, hermano, ¿se acuerda o no? Y él le dijo: yo soy Jesús, Pablo, Saulo, al que tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y no lo dejó Dios tranquilo, lo dejó ciego por varios días, hermano. Hasta que Ananías, llegando a la casa, le dijo: Saulo, yo vengo en el nombre de Jesús, el que se te apareció de camino a Damasco, y te digo que recibas la vista en esta hora. Aleluya. Gente que tal vez no tenía profundidad terrena, pero tenían la gloria del Espíritu Santo, de la Shekinah de Dios, que rompe toda ligadura, aleluya, toda rabia del diablo. Y aquí quiero decir algo, hermano. La iglesia evangélica en Guatemala original fue una iglesia investida por poder. Ahí tenemos a un siervo de Dios como nuestro hermano Gigi Ávila, Jorge Rasky, Lázaro Santana, Negrón, Luis M. Ortiz,
grandes varones que movieron el poder de Dios. Pero que escúcheme, la iglesia ungida en Guatemala, la más grande nacida aquí, fue la iglesia del Príncipe de Paz, apóstol del Señor, que la tuvo a su cargo el hermano José María Muñoz. Pero escúchenme, ovejas, allá en los años 60 se convierte un médico y un cirujano al evangelio. Vino un hombre de apellido Baldoni, desde la Argentina, que también era médico y cirujano, gran evangelista de aquellos años. Y allá, hermano, en el gimnasio, en el Teodoro Palacios Flores, gimnasio, hermano, épico en mi país, ícono de básquetbol y también de voleibol, llevó a cabo una tremenda campaña y ahí se convirtió a Cristo el doctor Otoniel Ríos Paredes. Y cuando él empezó a buscar conocimiento en la iglesia, hermano, de su tiempo, se dio cuenta que había una apatía ministerial. Y entonces él le dijo: Señor, existen las lenguas del Espíritu Santo ahora. Y ¡pum!, cayó desplomado, hermano. Y tuvo una experiencia donde le mostraron la gloria de las lenguas en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, miren, hermanos, Dios primero quiso entregarle a la iglesia, que ya estaba ungida con poder, porque no sabían, hermanos, las profundidades de la Biblia aquí. Y como no quisieron aceptar lo que les enviaban, entonces Dios le levantó una comarca propia al doctor Otoniel, que se llamó Iglesia o Misión Cristiana Elim, de la cual, para la gloria de Dios, yo soy descendiente de esa tribu, junto con mi esposa y ustedes, que en esta hora nos hacen el privilegio de poder compartirles esta palabra. Ahora oiga, hermano, la gran diferencia es que Dios le regaló a su siervo el entendimiento en la palabra. Le empezó a revelar, hermano, que había más de un cielo, más que 2 cielos, más que 3 cielos. Dios le empezó a revelar, hermano, el conocimiento como el de los 7 bautismos, la doctrina de la imposición de manos, la doctrina del Hijo varón. Hermano, tanto evangelio empezó a fluir del conocimiento. Y le dice Dios a la iglesia de Filadelfia: estoy terminando ya. Si me ayudas con la alabanza de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿se acuerda usted cuál es la iglesia que le agradó a Dios o no? Es la iglesia Filadelfia. ¿Y sabe qué le dice el Señor a la iglesia Filadelfia? Poco poder tienes, pero tenía el conocimiento de cómo agradar a Dios. Miren, hermanos, ¿sabe cómo es esto? Como cuando alguien va a cumplir años y uno quiere llevarle un regalo para quedar bien con él. Escúchenme, hermanos, usted le lleva una blusa, una camisa que le costó cara, hermano, y resulta que el color que compró es el color que esa persona odia en las camisas o blusas, hermano. O sea que usted no le pudo agradar porque no lo conoce. Pero la iglesia Filadelfia conoce los gustos de Dios y se los da a Dios y lo agrada. De tal manera que de las 7 iglesias es la que agradó a Dios. Es la iglesia cantadera, la iglesia a ser transformada, es la iglesia arrebatable a los cielos. Y quiere que le diga algo. Yo tengo la experiencia personal, y con eso termino, de un padre, hermano, mi padre amado, que amo y bendigo todos los días de mi peregrinar sobre esta tierra. Porque él, además de mi papá, él fue mi amigo, hermano. Lo recuerdo casi todos los días con mucho amor. Y yo lo bendigo, hermano, porque todos los domingos me llevó a la iglesia.
no lo recuerdo tanto por lo que él me dijo, como lo que yo vi hacer, hermano. Y siempre que llegamos a la iglesia, vestía sus mejores ajuares junto con mi madre. Ahora mire, yo todavía encontré a un papá bien lozano, fuerte, vigoroso y de mal carácter. Él tuvo que criar 6 hijos, hermano. Que ahora que yo soy papá y solo con 2 nenes, digo en mi corazón, cómo le hizo mi viejo, hermano. Cómo nos mantuvieron nuestros papás, hermano de mi corazón. Pero ¿sabe qué? El poder del inicio con el que uno empieza un hogar no es con el poder que uno termina un hogar. Porque en el principio uno solo chasqueaba los dedos y le hacían caso. Hoy que ya uno es viejo y vienen los hijos a verlo, ya él tiene su vida, su hogar, sus hijos, él tiene sus amigos, ya usted no le ordena nada, usted ya en su corazón es por amor lo que tus hijos te hagan, que te traigan un regalo, un pastel, 100 pesos, pero ya es por amor, hermano. Capítulo 20 de Éxodo dice, el terror del pueblo. Ferni Pérez, te bendigo, hermano Ferni. El terror del pueblo, dice. Terror le tenía Israel a Dios. Pero el terror no hizo que Israel dejara de ser rebelde, hermano. Padre de familia que me oyes, madre de familia que me oyes. Ese miedo que tal vez le inculcamos a nuestros hijos en ese carácter horrible y perverso, hermano. Al final, cuando se llega el tiempo, te juegan la vuelta, hermano. Aunque usted no me diga amén. Porque mucho miedo podrán tenerle a sus autoridades, pero más tiene él en su corazón hacer su voluntad que el temor que tienen hacia ti. Entonces, ¿qué es lo que en realidad ocurre, hermanos? Que al final de los días, oiga pues, envejeció el padre, ya dejó de usar chicote, dejó de usar cincho, y ahora el hijo que también era rebelde y ahora creció. ¿Sabe qué, hermano? Mire, el padre ya anciano, ya ni puede ir corriendo detrás del patojo, hermano, porque encima parecen gatos de monte los patojos, hermano, que aunque usted corra, se van los patojos por allá, hermano. Que las mamás tenían buen pulso y le pegaban el chancletazo a uno, hermano. Ah, qué gozo la hermana Ruth. Sí, hermano. Pero ya cuando uno es grande, hermano, ya no, hermano. Pero el hijo también creció. Ya no hay necesidad de regañar, de gritar, de alzar la voz. Ya no hay necesidad de castigos, hermano. Ya un por favor es suficiente. Y aún haceme tal mandado si podés. A veces ni pedir las cosas, sino que ellas vienen, hermano. Oh, hermano, se llega el tiempo. Porque el capítulo 27 del libro de los Hechos dice que Pablo terminó sus días en una casa alquilada, predicándole al que pasaba, hermano. Que la palabra fluía libremente. Dios sabe darle descanso a sus siervos. Alabanzas a Jesucristo en esta hora. La Biblia dice, con lágrimas sembrarás la semilla, pero con gozo recogerás las gavillas, el fruto, hermano. Y a veces para ver el fruto se lleva toda una vida. Es más,
Abraham de lejos saludó las promesas, hermano. Aleluya. Y uno ya con 40, 50, 60 años ya anda tirando uno la toalla, hermano. Es que en el deporte del box, cuando estaban dos púgiles peleando y caía una toalla, caía en medio. Entonces el referee detenía la pelea para ver qué esquina había tirado la toalla. Eso significaba que uno de los dos se rendía. Por eso decimos tirar la toalla, hermano. Ahí andamos ya queriendo devolver el equipo, hermano. Pero yo le voy a testificar algo. Dios le dijo a Pedro, figura del poder, de la esencia, de lo indómito. Pedro, tú ahora vas a donde quieres y vienes y hacer lo que te da la gana y con tu gusto y con tu gana, ni tu tata ni tu nana, hermano. Pero cuando seas viejo, Pedro, otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieras ir. O sea que uno llega viejo y no es que uno quiera todo lo que Dios diga, no, pero uno en obediencia hace lo que Él quiera sin oponerse por lo que uno quiere. Nota lo que le digo. Ahora Pedro ya viejo, diría Pedro, híjole muchacho, yo andaba con la gran pistola, pues, la gran espada, y yo andaba con el maestro. ¿De qué me podía defender una espadita, hermano? Pero ya el viejo, hermano, oveja y amigo que me escuchas en esta maravillosa noche. Es mi privilegio, es mi gloria poderte presentar a este Cristo. El día de ayer, Persia en la Biblia es el país de Irán, el país de los ayatolas, de los sacerdotes de Baal, hermano. Le tiró 12 misiles al consulado de Estados Unidos de América en Irak. Esa noticia no la han dicho. Le perdió el respeto, hermano, el enano al gigante de Estados Unidos. ¿Y sabe por qué no lo han dicho? Porque no es conveniente. Porque se podría desatar algo que nadie va a detener, hermano. Rusia todavía es algo misericordioso, hermano. Ay, Dios. Los musulmanes, hermano, discúlpeme. Primero, en el Corán, los que no pertenecen a su religión somos llamados perros infieles. Ni siquiera tenemos el grado de humanos, de manera que cualquiera que mata a un infiel no tiene ningún tipo de delito, porque no mató un humano, mató un animal. 12 bombazos. ¿Y por qué no lo dicen? Para no generar cisma. Y no son los más valientes, sí, hermano. Pero le aseguro que ahí cayó una llamada, va, ya no tiren bombas y les dejamos que nos vendan petróleo, les vamos a soltar algunas de sus cuentas que tenemos bloqueadas porque ustedes han sido muy locos. Miren, ovejas, estamos viviendo tiempos, porque Jesús dijo, habrán guerras, eso es Ucrania, y rumores de guerra, eso es Irán contra Estados Unidos. Ovejas, en el nombre de Jesús todavía hay tiempo para escapar. Niños que me oyen, niñas que me ven, todavía hay tiempo de volverse a Jesucristo, ponernos a cuentas, ordenar nuestras vidas, pedir perdón, obedecer al Señor, predicar su evangelio, hacer misericordias, visitar al pobre, a la viuda, al enfermo, al desposeído, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo te ama, amigo, y Él dio su vida por ti. Y después de ser un evangelio tan duro como el evangelio de Moisés en piedra, algo que no tiene tolerancia, Él dijo, ya no escribiré mis leyes en piedra, la escribiré en sus corazones. De tal manera, hermanos, que Él ha puesto en nuestro corazón
el amor hacia Jehová, nuestro Padre Celestial. Y yo quiero orar por cada uno de ustedes, tanto esta hermosa audiencia como todos aquellos internautas que en esta hora, juntamente con nosotros, han dadole gloria a Dios en este humilde mensaje. Nosotros, yo de aquí salgo a mi casa con Marián. Ustedes salen de aquí a sus casitas y mañana a sus trabajos. Pero la gente de Ucrania, hermano, anda huyendo. Los que pudieron sacar mascotas, millones de mascotas, se quedaron encerradas en sus casas. Ancianos, huérfanos, los presos, sin poder salir, hermano. O sea que tenemos tanto por qué agradecer esta noche, amén o no amén, de decir, Señor, en mi país no hay guerra. En mi país no va a caer de repente un misil, hermano, no. Sino poder decir, Padre, aquí estoy para servirte, para decir lo que tú digas. Y esa es la razón primordial, amados hermanos, de por qué Marián, mi esposa y yo nos encontramos hoy aquí. Sirviendo al que merece ser servido, como lo es Jehová de los ejércitos. Porque ningún mal me ha hecho Jehová a mí. Él lo único que ha hecho estos 37 años es bendecirme, soportarme, edificarme, prosperarme, soportar, perdonar, hermano. Y como gratitud, hermano, le servimos con amor, mal, porque hacemos solo lo que se nos pidió y no más. Pero Él es bueno. Y vamos a orar para agradecerle a Dios en esta hora. Padre Celestial, hemos escuchado que el poder es en un principio. Es en un principio, Dios, donde tenemos poder, donde tenemos mayordomía, Padre, donde nos levantamos tarde y nos levantamos frescos, jóvenes, lozanos, Señor, vigorosos. Pero al final de nuestros días, el poder se vuelve sabiduría, se vuelve ciencia, se vuelve conocimiento, Señor, conocimiento. Padre, gracias en esta hora, Señor. Líbranos del mal que viene a esta tierra, Padre. Porque ya está puesta el hacha. La Biblia dice que está puesta el hacha al pie del árbol. Líbranos, Señor. Ya está puesta la batalla, la guerra, Señor, el estorbo. Por amor de tu nombre, Señor, libra a mis hijos. Libra a mi esposa, líbrame a mí, libra a mi familia, Señor, hermanos, cuñados, cuñadas, sobrinos, sobrinas. Libra, Padre, llévanos de esta tierra impía y pecadora, Padre. Perdona todas nuestras faltas y ofensas. Y tenga bien, Señor, sacarnos en el arrebatamiento prometido de esta tierra, Señor. Y aquel que no conoce a Jesucristo, esta es tu noche para volverte a Dios. El libro de Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que la Biblia dice. Si tú crees que Jesús murió y bajó al centro de la tierra y resucitó, eso es lo que la Biblia enseña, que es lo que necesitas para ser salvo. Y luego te va a empezar a poner, ahora sí, un código, una guía máxima de comportamiento delante de los hombres, que poco a poco Él va poniendo en su sola gracia y misericordia la capacidad de poderla hacer, porque bueno no hay uno, bueno solo nuestro Padre que está en los cielos. Dios les bendiga, ovejas, mi Señor les guarde. Él ha sido grandemente fiel. Este mes es el mes en que se cumplen 24 meses de aquel encierro, hermano, que nos dio las estructuras de la ONU a través de la OMS. Que Dios tenga piedad de esa gente ingrata, hermano, y de las autoridades
que solo se beneficiaron de una enfermedad, hermano, para hacerse millonarios a su tiempo, Dios se los va a cobrar. Dios les bendiga, les espero el día jueves a las 7:30 de la noche. Y si alguno desea colaborar con nosotros, pídanos la información, con gusto se la enviaremos. Dios sabe que solos no podemos, hermano, pero si entre todos apoyamos a la obra del Señor, si usted no ofrenda en ningún lugar y desea hacerlo, pídanos la información. La realidad es que necesitamos eso para podernos mover en este mundo horizontal secular. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero verles el día jueves a las 7:30 de la noche. Amén y amén.